Gracias a cada uno que tuvo a bien llegar en esta tarde. Los bendigo en el nombre del Señor y es un gozo compartir una vez más la palabra de Dios. Y oramos. Dios y Señor, delante de ti estamos agradecidos por otro tiempo, por esa gran misericordia, porque nos diste la oportunidad de poder enmendar, avanzar en medio de esta alocada carrera, a fin de que nos concentremos, oh Dios, con paciencia en correr esta carrera que has puesto delante nuestro. Mira a cada persona que ha llegado, que tu palabra pueda llegar a esa vida. Y si ha venido turbado, abatido, dolido, tócale en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 hasta el 3, inclusive. Soy de los que hablan de aquellos temas que afectan al pueblo de Dios. No en particular a la iglesia local, sino al pueblo de Dios en general. Hay muchas cosas que están pasando y la información es básica para que usted se dé cuenta cómo anda el mundo. Y no nos mantenemos ajenos a la realidad de la iglesia en este tiempo. Por lo tanto, es un reto para usted que va de un lado a otro y no entiende bien lo que está sucediendo. Esta es una serie que he traído en estos días. Ya estaremos hablando de otras cosas, pero con esto termino. Porque entrando el año, tenemos un reto por delante. Y es de ser más diestros que ayer, que el tiempo que pasó. Tener una convicción mucho más clara de lo que creemos y lo que somos en el Señor. O sea, no vamos a seguir pensando en lo que va a pasar y lo que alguien puede hacer por nosotros, sino qué podemos hacer dentro de esta obra, cómo crecer y cómo avanzar. Cómo ser diestros, sabios en este camino. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 3. Y dice de esta forma en el nombre del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando usted le habla a alguien de Dios, muchas veces ellos rechazan la palabra de alguna forma. Hay quienes les dicen: el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Te toman la palabra para rechazar el mensaje. Otros dicen: vive y deja vivir. O sea, que vive tu vida y deja al otro que viva la suya. Y hay quienes dicen, son grupos: no te metas con ellos y ellos no se meterán contigo, refiriéndose a la sociedad. No te metas con la sociedad y la sociedad no se meterá contigo. Tú observa, integra, destruye a tus hijos,
pero no les diga nada. Y en esta tarde yo les voy a decir y seguiré hablando para que usted tenga las antenas bien paradas y usted asimile y enfrente y confronte a esta sociedad y rechace lo que muchos llamados creyentes han ido aceptando. Se han rendido frente al enemigo. Han colocado una banderita blanca frente al enemigo. Esta sociedad no es tu amiga. Muchos creen que somos amigos de la sociedad. No, la sociedad es mi rival, es mi oponente, es mi adversario. Caminamos senderos opuestos. Por eso usted debe estar alerta para que usted sea un defensor. No tenga temor en meterse con ellos, en decirle la verdad. Mucha gente quiere que lo traten como hijos buenos, niños de su hogar. Nenitos de la casa y son problemáticos. El tiempo que usted vive no es un tiempo bueno, es un tiempo difícil. No todos pueden verlo. Por eso, dentro de nuestra adoración al Señor, traemos a relieve aquellas cosas que pasan dentro de este mundo que nos toca vivir. Porque aunque adoramos al Señor, fuimos llamados a pregonar, a predicar, a llevar la palabra. Algunos hermanos pasan el tiempo cantando, otros los pasan llorando, otros los pasan gozando y otros tienen una forma distinta de rendirle culto a Dios. El mayor culto que usted le rinde a Dios es predicando esta verdad, es hablándole al perdido, es llevando un mensaje opuesto a la sociedad. La sociedad es tu enemigo, es tu adversario, es tu contrario. Nunca vayas a favor de lo que ellos hacen. Te va contrario siempre a ellos. Diga lo que a ellos no les gusta, amárguele la vida, déjelo abatido, pensativo. Si alguien va a llorar, que no sea usted, que sea la sociedad. ¿A qué temerle? Pero a veces, no diga eso, no hables aquella cosa. Vamos mejor a cantar porque este es lo nuestro. Vamos a adorar al Señor. No hable. Diga la verdad. A predicar, a libertar, a romper cadenas, a quebrantar muros que nos han impuesto. Mientras todavía podemos. Nuestro tema en esta hora: cristianos desenfocados de la raíz del mal social. Terrible dolor. Usted es un ente celestial, en eso estamos de acuerdo. Es un transeúnte de este mundo. Pero a la vez usted ve lo que está sucediendo. Sabe dónde está el mal. Y si no lo sabe, usted no es de este mundo. Usted no es de este lado. Del lado de aquellos que han sido transformados. Los que tratan de acomodar el mensaje y acomodarse ellos al mundo, es porque ellos no son de este lado. Mire, no hay forma que un predicador me predique acomodándolo a la sociedad. Porque cuando el predicador que hace eso lo hace, y valga la redundancia, es porque no es predicador. Es uno que habla. Hablando el Señor en este capítulo 61 de Isaías, nos da una idea clara de la realidad del mensaje que se debe llevar a este mundo sumido en su miseria. Ellos están tanteando, pero no pueden salir. Usted no sabe el infierno que vive cada hogar, porque usted no lo está viviendo igual. En el suyo hay un pequeño fuego, pero usted lo apaga con el extinguidor. Ellos viven su infierno. Si usted no le dice a ellos que hay una salida, que hay un escape, que todavía hay tiempo, ¿quién se lo va a decir? Esperamos que sean otros que vengan y hablen de eso. Hay que ver dónde está el mal, y usted lo sabe.
Usted puede específicamente señalar, está en tal parte. Entonces, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirlo? Es nuestra tarea pregonar el bien. Por siglos la fe cristiana ha sufrido los embates de esta sociedad, siendo los seguidores de Dios los más afectados, los más atacados. Ellos nos ven a nosotros como la amenaza social. Aquellos que tienen una barrera para todo y que les impiden a ellos ser felices. Han tratado por todos los medios de quebrantar nuestras normas, de presentarla al mundo como carente de base, de fundamento, de desligarnos de la realidad social. La sociedad y su cultura luchan a capa y espada por mantener en alto sus principios, por vivir lo que ellos creen, por hacer aquellas cosas que ellos quieren hacer, aquellas cosas que a ellos les gusta hacer y que de alguna forma la iglesia les es un obstáculo para tal cosa. Entonces, el reto es para ti y es para mí que conocemos al Señor. La iglesia voltea la vista, no vio nada. Pero ellos de forma ostentosa lo exhiben, voluntariosa. Van presentando el pecado, anunciando el pecado, viviendo el pecado. Lo hacen libremente. Hoy el pecado no se esconde, sino que se exhibe. Porque ellos no encuentran frontera, no hay barrera, no hay nadie que diga lo contrario. Porque cada uno está entretenido en lo que considera que es lo más importante. La pregunta sería, ¿qué es lo más importante para ti en medio de esta amarga, difícil condición social? Cuando ellos se exhiben es porque no encuentran resistencia. Tratan de anular el pecado, de hacernos creer que esto no existe, que es una mentira, que es falacia de aquel pueblo que proclama otra cosa. Para la gente de este tiempo no existe el pecado. La gente de este tiempo está acostumbrada a vivir el mal y pasa normal, porque nadie le dice que está mal. Porque no hay un pueblo que se levante y proclame y liberte y rompa cadenas. Porque parece que no tiene la autoridad para hacerlo. Y tiene que mantenerse por debajo de la sociedad y soportarle todo cuanto ellos quieran hacer y ostentar por estar en contra de la verdad. El pecado en este tiempo es algo que pasa inadvertido. Lo han materializado y lo hacen latente y se vive en las calles, se vive en los hogares, se vive en todo lugar, pero nadie lo ve. El pecado consume, destruye, pero no encuentra resistencia. Se niegan sus consecuencias y hasta se santifica en muchos lugares. Se naturaliza y se hace hijo del pueblo. Y la gente practica el pecado como la cosa más simple, más común del diario vivir. Es un asunto de educación, dicen algunos. La sociedad se levanta mal porque no se ha educado bien. Sin embargo, científicos, maestros, filósofos, universidades, grandes conocedores de la verdad de la ciencia, y personas envueltas en el mundo del saber, altas instituciones de orden, de justicia, políticos, celebridades, sectores religiosos, etcétera. Toda esta gente ha tratado de educar. Ahora yo te pregunto, ¿ha visto algún cambio social en la educación que estos dan? ¿Se ha movido la sociedad un paso positivo en la educación que reciben? Mis hermanos, el pecado no es asunto de educación. Es un cáncer que hay que extirpar, que hay que sacar.
El pecado no es algo que usted puede jugar con él, acariciarlo o darle un calmante. El pecado hay que sacarlo de esta sociedad. La gente vive prisionera de ella, sin importar su nivel social, su condición, o tal vez su prestigio, o tal vez su talento, belleza, condición de vida. El pecado todo lo corrompe. Y corrompe desde el más alto hasta el más pequeño. Desde el más pequeñito hasta el más encumbrado. Desde el que tiene título hasta aquel que todavía no lo ha logrado. El pecado es dañino. Es el mal que afecta a esta sociedad. Las noticias vienen mal porque el pecado está ahí. Los países del mundo están tambaleando porque el pecado está presente en ellos. Porque hace falta hombres y mujeres que pregonen contra el pecado, que prediquen contra el pecado, que expresen a la sociedad que desconoce el mal, la realidad del mal. Ellos no consideran que el asunto es espiritual. Pero nunca como hoy habíamos visto los daños nefastos del pecado. Tampoco la promoción de esta en todas las culturas del mundo. El pecado se promueve todos los días sin que haya una voz que diga no es así. Es dañino, es destructivo, es malo. Nos han silenciado por temor al rechazo o tal vez porque no estamos en la onda. La corrupción de la raza humana ha sido dañada por este nefasto enemigo. El comportamiento, la conducta de la gente que ha arruinado su medio, su entorno, por este nefasto enemigo. Puertas se han cerrado y el mundo cada día se estrecha más por este nefasto enemigo, el pecado. La sociedad de hoy lo ha echado a un lado, lo ha ignorado y busca otras salidas. Mis hermanos, el pecado echó raíces en esta sociedad. Se ha afirmado aquí. Destruye todos los días sin que nadie pueda decir algo o entender su presencia. Ha hundido al mundo en el peor de los problemas, en el peor de las miserias, porque la miseria espiritual es la peor que existe. La gente cree que hay una miseria por dinero, por falta de alimento, que es lo que está matando al mundo. No, el pecado trae angustia, amargura, desesperación, soledad, crímenes, dolores. El pecado trae odio, rencor, peleas, disensiones, separaciones. El pecado es un arma mortal y misericordia. Sin embargo, se sigue negando la presencia de este en nuestros medios. Se sigue negando su efecto nefasto en esta sociedad. El efecto devastador del pecado, que es realidad social en las noticias cotidianas. Todavía la gente lo sigue negando. Hoy no es fácil escapar del pecado porque donde menos usted lo piense o lo piensa, ahí está. A veces en los templos del saber uno no se le ocurriría jamás que hay pecado. Y hay lugares donde el pecado permea dentro de un templo de adoración. ¿Cómo es posible? Desde las escuelas hasta los templos donde se adora a Dios. Usted encuentra gente que vive dentro de este flagelo destructivo. ¿Cómo escapar frente a este mortal? Porque es mortal, este enemigo mortal que nos afecta. Es un destructor invencible que se ha ido infiltrando lento pero seguro, causando daños. Más aquellos que no tienen a Dios que aquellos que han conocido al Señor. El ser humano ha sido investido, abatido, golpeado por el daño llamado pecado. Choca cotidianamente con las consecuencias del mismo.
El dolor de este mal, no solo se vive, sino que también se palpa. Lo tenemos en todas partes. Nos acompaña hasta la hora de dormir. Hay quienes no pueden dormir porque la conciencia no los deja descansar. Hay quienes no tienen paz porque en el impío no hay paz. Aquel que vive en pecado no tiene paz. La gente vive un infierno aquí y le espera otro infierno una vez partan de este mundo. Lo podemos ver en los barrios, en las calles, en sistemas de seguridad, la fuerza del orden. Lo podemos ver en algunos lugares llamados iglesia. El pecado es la peor plaga jamás vivida por la humanidad. Lleva a llorar la última lágrima de dolor. El pecado es amargo. Pocas veces usted oye que se está hablando sobre el pecado. Se habla sobre gozo, sobre el bien, sobre bendición, pero no se habla sobre lo que impide que la bendición llegue. La bendición de Dios no llega donde hay pecado. La ciencia y los filósofos viven el vacío social que deja el pecado, pero no lo comentan, porque ellos quieren tapar el sol con un dedo, decir que no existe. Pero es un misterio para ellos y ellos lo desconocen. Mire, el científico no sabe ni lo que es el pecado, ni cuál es el mal que afecta a la sociedad. Porque una cosa entiendes tú y otra cosa entiende el que no tiene a Dios. Para él la vida es normal. Hace falta más educación en los niños, hace falta más seguridad, más comprensión entre las naciones, hace falta mejores líderes políticos, pero el pecado no existe. Y este es el problema. Eso justamente es lo que el diablo quiere. Que la gente crea que eso no existe, así como creen muchos que él no existe. Si él no existe, no hay mal. Si el pecado no existe, nada está malo, todo está bien. Pero duele decir que el pecado está presente en medio de la sociedad. Que el diablo que dice no existe, o dicen muchos que no existe, está presente en medio de esta sociedad. Para ellos es misterio porque no lo entienden. Para ti y para mí es una realidad. Por eso la pregonamos. Por eso no nos callamos frente a esta enfermedad que afecta a esta gente que no logra entenderlo. Nada ha sido más nefasto o destructivo que el pecado. Muchos han luchado en contra de este sin darse cuenta cuál es el enemigo. Mire, el peor enemigo es aquel que usted conoce. Cuando usted pelea con un enemigo desconocido, es más tedioso que enfrentar un ejército. Antes la guerra se hacía de ejército a ejército. Ahora tenemos algo que se llama grupos de individuos clandestinos, cuyo fin es causar terror. Y ellos se denominan terroristas. Usted no sabe dónde va a aparecer uno. Entonces hay que estar con una lupa. ¿Dónde está? El pecado causa terror. Está escondido. Es un ejército desconocido que trabaja tras bastidores, pero dañino. Su efecto es nocivo. Cuando golpea, destruye, mata, ciega vida de inocentes. Nada ha sido tan difícil de visualizar como el mal del pecado. ¿Cuántos cambios ha hecho la sociedad sin resultado alguno? Se han aprobado muchas leyes e inclusive se ha secularizado la teología, tratando de apaciguar un poco el peso nefasto del pecado. Hoy día, lo que teológicamente era malo ya no es malo, tratando de minimizar el efecto nocivo de este. Sin embargo, el pecado sigue siendo el daño fatal de esta sociedad. El cristiano de hoy se ha hecho un practicante clandestino, escondido del pecado. Su crecimiento se ha minimizado porque lo practica tras bastidores, sin el más mínimo temor. Se practica en el hogar, fuera del hogar, en lugares donde nadie los ve, sin el más mínimo temor.
Eso es una evidencia clara del desconocimiento de este mal terrible que ha destruido nuestros hijos, nuestros familiares, que ha destruido a nuestros amigos, aquellos que una vez estimamos, crecimos con ellos y que hoy son nadie. Vivimos en un mundo sumamente peligroso. Si usted no se detiene y observa y pregona a voz a cuello la verdad, ellos seguirán hundiéndose cada día más en su difícil y amarga condición. ¿Cuáles son las personas que practican el pecado? Aquellos que no tienen a Dios. Juan dice que el que tiene a Dios no peca. Aquel que conoce al Señor no practica el pecado. Por lo tanto, el hogar de un cristiano genuino no está infectado por el mal llamado pecado. Pero aquellos que no tienen al Señor viven la amarga desgracia de este. Hoy tiene más fuerza que ayer. Ayer era una sociedad un poco más reservada. Una sociedad que temía en cierta forma a algo. Hoy día no le temen a nadie. El pecado se hace en público y se hace en privado. El pecado está en los centros comerciales como también está en los parques. Está en las plazas de las grandes ciudades. Está en los centros comerciales. Su daño irreversible parece no molestar a nadie. Los cristianos han materializado el propósito de Dios, permitiendo de esta forma que el pecado se infiltre y sea parte de su diario vivir. Hay quienes han proclamado un evangelio materialista. Este solo ve las cosas de acá, pero las cosas de acá están contaminadas, están dañadas, no sirven delante de Dios. Nada que ha sido infectado por el pecado tiene valor delante de Dios. Por eso el cielo y la tierra han de pasar, porque han sido infectados por el pecado. Si la vida tuya ha sido infectada por el pecado, debe ser liberada antes que te enfrentes o te encuentres con Dios. Porque a veces pensamos que podemos, una vez partimos de acá, arreglar los asuntos con Dios. Dios aborrece el pecado. Es la razón por la cual no tiene comunión social o comunión con esta sociedad. Porque donde hay pecado no hay presencia de Dios. La sociedad gime, suplica por ayuda. La sociedad siente y vive su impotencia, pero Dios no está en ellos. Donde está el pecado no hay presencia de Dios. No importa cómo el individuo lo pinte o lo coloque, lo ponga, si hay pecado, Dios no está. Cristianos, si en la vida de uno llamado cristiano hay pecado, no hay presencia de Dios. Si en el hogar de alguien llamado cristiano hay pecado, no está Dios allí. Si en el trabajo, en el transcurso, en el correr de ir y venir de los días, tu vida se cruza con el pecado y te enredas con este, inmediatamente te desligas de Dios. Mis hermanos, la sociedad no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, los gobiernos no van a cambiar, la familia no va a cambiar, nuestros hijos no van a cambiar mientras este sistema impere, porque es un sistema distanciado de Dios. Hace falta que el mundo proceda a un arrepentimiento, a un cambio, que salga de esa esclavitud provocada por este cruel enemigo. Algunos filósofos han optado por decir que el problema no está en el ser humano, sino en la sociedad. Ellos dicen que si logramos cambiar la sociedad y hacerla buena, el individuo va a integrar lo bueno y entonces será bueno. Pero el mal no está en la sábana. La fiebre está en el individuo. Primero Dios cambia el corazón del individuo y por ende su entorno. Si queremos ver una sociedad renovada, primero hay que comenzar con el ser humano. Mientras estemos buscando excusa y tratando de evadir la realidad, pensamos que podemos cambiar la sociedad, o ellos piensan, no yo, ellos. Ni usted ni yo pensamos que podemos cambiar esto. Ellos tienen sus ideas porque han desechado a Dios y han buscado alternativas diferentes. La sociedad es la culpable. Cuando se logre perfeccionar esta sociedad, entonces la gente será perfecta. Solo esto puede redimir, dicen ellos, a esta pobre raza humana. Toda la búsqueda de placer, de bienestar material, de muerte, de envidia, de amargura que vive mucha gente, es el producto de una sociedad materialista.
La sociedad no piensa en nada espiritual ni en nada celestial. La sociedad solo trata de tener lo material porque ellos piensan que se lo van a llevar. Mire, no hay nada peor que la avaricia. La avaricia quiere y quiere y quiere y no para de querer. Hay gente que lo quiere en todo. Ay, me gusta aquello. Y llegó un carro más bonito y me gusta aquel. Y una casa, ay, esa casa me gustó tanto. Y el materialista. El materialismo ligado a la envidia, ligado a la vanidad, ligado a la estabilidad terrenal. Ha dado lugar a la lujuria, a la provocación, a la seducción. Ay, ese traje me gustó. Seductor. Somos producto de Dios, ellos son producto social. Reconocemos el pecado, ellos han negado la realidad del pecado. Sufren mientras que nosotros relajados estamos llamados a decirles. Ahora bien, ¿le decimos o no le decimos? Mis hermanos, no estamos hablando, no estamos diciendo nada. Vivimos un tiempo donde hay iglesias que se van a gozar y a prometer lo que no existe. Han tomado otra vertiente, no la que el Señor les dejó. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a comprarme trajes, carros, casas, bienes, a guardar mis riquezas en el banco, en los bancos, a llevarlo al banco de Suiza. Me ha ungido el Señor para publicar lo que yo tengo, mi carro del año y mis trajes de lujo. ¿Usted ha leído el pasaje? Esta es la misión de Jesús. Usted es Jesús en esta tierra. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. No te mandó ni a brincar, ni a caerte, ni que te cubran con una sábana, ni que te pongan la mano, ni que te declaren que tú tienes o no tienes. Te han mandado a liberar a un pueblo cautivo. Es una sociedad que anda a ciegas porque no conoce el camino ni tampoco la salida. Necesita alguien que lo guíe, que lo saque de esa esclavitud. Alguien con la llave que abra o que rompa la cadena de esclavitud en la cual se encuentran ellos. Sin embargo, no se hace. Porque hoy la iglesia también se ha socializado. Tiene otra forma de ver las cosas. El pecado se vive negando y su efecto también se vive negando. Se ha santificado. Ay, el pecado está muy cristiano ahora, está metido en las iglesias, reverenciando al Señor. Hoy no es fácil escapar del pecado, pues el mundo cerró los ojos frente a este mortal destructor. Y es invencible para ellos, es un enemigo invencible. Pero la iglesia le abrió las puertas para acomodarlo en un rincón de allí. Y decir que no es nada. Nuestro llamado no ha sido acomodarnos con ni a tenerlo escondidito, sino a sacarlo de nuestro hogar, de nuestra vida, a quitarlo de nuestro entorno, a ser libres para poder liberar a otros. Nadie encadenado liberta a nadie. Hay personas que están encadenadas y piensan que van a libertar a la sociedad. No, usted no liberta ni a los que están cerca de usted. A mí me molesta cuando veo cristianos que andan buscando que le rompan las cadenas y que le acaben con esto y que le quiten esto. Mire, si el Señor no le rompió a usted las cadenas de esclavitud del pecado, usted todavía no está en Dios. Necesita a Dios para que pueda llevar este mensaje a esta sociedad que se pierde. Ellos están enfermos. La humanidad está enferma, mortal. El dolor del pecado no solo se vive en sectores, sino que todo el mundo está infectado. Se palpa, se puede sentir en todo mover humano. Esto duele. Hogares, barrios, calles, sistemas, todo está infectado por este mal que llamamos pecado.
Jesús no fue alguien que vino a este mundo a mostrar su realeza. A veces los hermanos piensan y, ay, me gustaría ser un galán de cine. Un galán, no sé, de películas. Jesús, siendo Rey, amo y Señor, no vino a este mundo como galán, ni tampoco vino como un rico, porque hoy se proclaman las dos cosas. Los cristianos de hoy dicen, vamos a tomar a Hollywood y vamos a crear estrellas cristianas. ¿Cuáles son las estrellas cristianas? Y vamos a hacer las películas y hacer los comerciales. Usted no va a hacer nada. El cristiano fue llamado a predicar contra el pecado. Fue llamado a llevar libertad a los cautivos de este mundo que no encuentran salida porque desconocen lo amargo o la nefasta consecuencia del pecado. No hacemos esto porque nos han vendido esa otra idea. O fuiste llamado para ser rico y las iglesias se reúnen y proclaman. A ti te proclamo que tu casa te la da el Señor, tu carro te la da y el avión como el que tengo yo te lo da el Señor. Eso es pura falacia, es mentira. Jesucristo no vino a hacer alarde. Ahora sería bueno preguntar, ¿está Cristo en ti? ¿Tienes a Cristo? Porque el Cristo que anda buscando carro, casa, anillo, prenda, riquezas, vanagloria de la vida, lo que tiene esta sociedad sumida en la putrefacción que está, no es de Cristo. Si alguno llamado cristiano anhela esas cosas, va detrás de estas cosas, no tiene al Señor, está viviendo una vida de pecado. Le está rindiendo culto a la sociedad o a lo que la sociedad le rinde culto. Estamos tras la figura, el cuerpo bello, aquellas cosas que motivan a los demás. Millones de figuras, cuerpos bellos, personas de buena presencia, viven la más fea, amarga y difícil realidad por causa del pecado. No es tu escultura, ni es tu belleza, ni es tu riqueza. Hemos sido llamados a pregonar, a libertar, a romper cadenas. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Oiga la promesa del Señor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Y el 17 dice, hablando de Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántas veces has ido a pregonar el mensaje redentor de Cristo? ¿Cuántas veces ha proclamado arrepentimiento a un mundo que se hunde en sus tinieblas y en su pecado? ¿Cuántas veces le has llevado luz en medio de la oscuridad que vive esta sociedad? No se ha hecho porque no se tiene una noción clara del daño irreversible del pecado. El pecado daña, un daño nefasto, eterno. Nos olvidamos de esto porque tenemos cierto apego a las cosas que ellos viven. Mis hermanos, el mundo está en un deterioro social. Para ellos no hay arreglo, están destruyéndose. No hay forma de repararlos, de reconstruirlo, hay que cambiar de lugar. Hay que venir a Cristo para que Él los haga de nuevo. Deben ser redimidos, transformados. Usted no va a mejorar la sociedad. Usted podrá tomar todos los medios y pretender que lo va a hacer y seguirá muerto. El pecado trae muerte y ellos están muertos espiritualmente. Parece muy distante de nosotros, pero está tan cerca. El vecino es un pecador. El compañero de trabajo es un pecador. Aquel que tú no le das ejemplo, tu esposo, tu esposa, que no conoce a Dios, es un pecador y está condenado. El padre de tus hijos, la madre de tus hijos. Son personas que tenemos cerca nuestra y podemos hablarle, rescatarlo de este mal social.
¿No se respeta la vida hoy? El pecado no respeta nada. No respeta pequeños, medianos, adultos, todo lo destruye. Es una enfermedad mortal. Es fatal, simple forma de decirlo. Ha sumido a esta sociedad en la oscura condición que ha vivido a través de los siglos. Por eso Jesús vino para ser luz a este mundo en tinieblas. Y nos llamó a nosotros y nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz para esta sociedad. Es un deber nuestro alumbrar, pero apagamos el foquito porque queremos otra cosa. Porque vemos tantas cosas buenas en esta sociedad que nos gusta. Y estamos tan distanciados de la verdad. El mundo no sabe cómo pasó todo, pero este mal llegó y llegó para quedarse. Solo Dios lo saca. La pregunta es: ¿cómo llegó el pecado a meterse tan profundo en esta sociedad? ¿Cuándo fue que hizo acto de presencia? Todos sabemos que sagazmente el diablo, que la gente habla mucho del diablo, el diablo sagazmente lo introdujo en el mundo. Desde entonces el pecado ha sido como una enfermedad contagiosa y lo ha contaminado todo. El más bueno es malo. Mire, en la calle el más bueno es malo. Nadie es bueno. Todos están infectados por el pecado. A veces uno cree, bueno, pero él no es tan malo. Sí, él es malo. Si no tiene a Dios, es malo. El pecado es tan cruel, tan dañino, que se ha infiltrado hasta en la iglesia. Lo que ayer era malo en la iglesia, ya hoy no es malo. Lo que no se permitía en la iglesia, ya hoy se permite. Han negado la verdad y le han dado lugar al diablo. El pecado ha sido negado no solo por los de afuera, sino también por los de adentro. Pero el diablo, que es el artífice de lo que vemos, es el responsable de esta amarga realidad. Él sabe cómo luchar y él no duerme. Toda su existencia la ha gastado para convencer a la sociedad de que la maldad no existe. Es más, él no existe. Muchas veces el diablo no existe. Eso es una mentira. Y como el diablo no existe, el pecado tampoco existe. Pues mire, mi hermano, el diablo existe y el pecado también existe. Es un ser, un nefasto ser que ha estado por siglos y siglos dañando a esta pobre humanidad. Hoy día vivimos el peor de los tiempos. Su pecado o enfermedad mortal ha sumido a este mundo en la más densa oscuridad. Usted tal vez no lo ve, pero le voy a suplicar, póngase el lente espiritual. A veces yo me lo coloco en mi casa, me lo quito para dormir. Me pongo mi lente espiritual. La televisión, apágame eso. Lo que usted ve que le sale a veces, cuando usted tiene el teléfono hablando con alguien, le sale escuchando un programa cristiano a través de la radio, por internet, le sale un anuncio. Y viene la muchacha en bikini y con un pantaloncito caliente. Y te está esperando. Y yo tratando de quitarle el asunto y allí está la mujer hablando. ¿Y cómo es que se quita esto? Pues saben cómo mantener el pecado, cómo infiltrarlo. Y hay hombres que dicen, bueno, yo traté de quitarlo, pero no se sale. No me queda otra cosa que verlo. Esta situación difícil debe ser corregida. Hay que quitarlo de en medio nuestro. En el libro de Hebreos, nos vamos a los Hechos capítulo 5. Vamos a leer versículo 42. Para que vean la responsabilidad que tenemos frente a esta verdad. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe quiénes serán estos? Los que hoy usted y yo representamos. Discípulos. Le hemos dejado la tarea a unos individuos que andan por ahí. Y creemos que aquellas personas son los llamados a llevar el mensaje.
Usted se levanta y lo primero que ve en la puerta es un testigo llamado testigo de Jehová. No entendemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios y frente a nuestro prójimo que perece en medio de esta amarga condición. Hemos dejado que el mal se infiltre y toque nuestra vida. El diablo ha llegado y ha penetrado y nos ha golpeado. El diablo, que muchos lo niegan, está ahí. Aquel que introdujo el mal todavía está latente. La misión de la iglesia, y estamos llegando al final de esto, la misión de la iglesia es combatir el pecado. Es mostrar al mundo que no es la sociedad la que ha de cambiar al ser humano, sino es Cristo Jesús. Que viviendo los principios de Dios, todo ser humano vive la libertad de Dios. Que lo encadena es el mal que por siglos ha vivido, provocado por el enemigo de la justicia y del bien, el rey de las tinieblas, llamado diablo o Satanás. Jesús vino para deshacer las obras de ese enemigo. Vino para deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Viviendo los principios de Dios, el mundo tiene garantía de un mañana. Garantía de un mundo mejor. Hay que decirles a ellos que el pecado, pese a lo avanzado de la ciencia y del conocimiento del ser humano, será siempre pecado. Y el pecado siempre será ofensa delante de Dios. Si algo ofende a Dios, simplemente ofende a Dios. Si ofende a Dios es pecado, no importa de dónde venga. Venga del más santo, el más sacro, de la iglesia más poderosa. Si ofende a Dios es pecado. Hay pecados que se cometen que uno ni cuenta se da. Vamos a poner las cosas de esta forma. ¿Por qué no hacer un autoexamen de nuestras vidas y comenzar a analizar? ¿Hay pecado en mí? No, yo no hago nada malo. Pero tal vez yo nunca le hablo a nadie de Dios. Eso es pecaminoso. Yo no puedo ver a mi prójimo, porque la Biblia me dice que debo amar al prójimo, pero yo lo veo hundiéndose en el fango oscuro del pecado y yo no digo nada. A mí me da vergüenza. Ay, hablarle de Dios a la gente, no. Va y le dan un boche a uno, como dicen algunos. Va y le hablan mal. Va y tal vez me reacciona contrario. Hermano, pregone la verdad. Hable a tiempo y fuera de tiempo. Dígale al mundo la realidad que está viviendo. Que frente a Dios están muertos. Que no hay esperanza de una vida mejor. Que van a sufrir acá y también van a sufrir allá. Que todo aquel que no tiene a Dios está condenado. La iglesia de hoy parece haber olvidado lo elemental de su fe. Y ha preferido vivir la religión. La religión es yo me gozo, yo me alegro, me gozo lunes, martes, miércoles, jueves también. Y lo vivo lo más bien. Me olvido del que se está perdiendo allá afuera. Nuevos elementos se han adherido a la fe, a la política, buscando el apoyo. La política ha integrado cosas de la fe para sentirse bien. Y la fe se ha metido en la política para poder arreglar las cosas. Los grandes líderes cristianos de hoy se han aferrado a los gobiernos de alguna forma para ellos buscar el cambio. Cristianos que defienden sistemas de gobierno porque ellos consideran que de allí vendrá el cambio para este mundo. Cristianos que se han distanciado de Cristo pero se acercan a las murallas, al viejo muro del templo de Jerusalén, a poner la mano y a suplicar no sé por qué. Cristianos que se asocian con determinados grupos religiosos a fin de buscar cambio para este mundo. ¿Dónde está Cristo para estos llamados cristianos? Cristianos a quien el Señor le dio el poder para enfrentar al diablo y al mismo infierno.
Se han olvidado de esto. Ellos creen que un presidente le va a cambiar el entorno, que alguien viene a preparar el camino de Jesucristo. Mire, Jesucristo no necesita que le preparen nada. Dice Juan, yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo. No, que alguien por ahí proclamó que es la de allí. No, es la nueva Jerusalén descender del cielo. Nuestra misión en este mundo es seguir alumbrando, es llevar la palabra, el mensaje redentor, el que destruye. Usted tiene el antídoto para el pecado, se llama Jesucristo. Déselo a la gente. Usted no lo mira, no siente por ello empatía, porque usted parece que no vivió los efectos nefastos del pecado. El que lo ha vivido dice, ay, este borracho, me da una pena. Y va y lo ayuda. Aquel que está peleando con la pareja todo el tiempo, usted va y lleva un mensaje. Mire, después que usted lleve su mensaje, ese es su trabajo. Dios se encarga del resto, pero alguien debe hablarle, alguien debe mostrarle la luz. Muéstrele que todavía hay un sendero limpio por el cual cruzar. No se encierre en un templo a brincar ni a buscar beneficio. Que me pregone un carro, yo declaro, no declare nada. Vaya a declararle a Cristo al pecador. Vaya, llévele el bienestar al pecador. No esté buscando cosas para usted. Hoy hay unos predicadores que uno los escucha y se queda espantado. Estamos viendo lo que está pasando. El pecado ha hecho mella aún dentro de aquellos religiosos. Han afectado su creencia. La iglesia de hoy parece haber olvidado ese principio elemental. Es llevar. Por eso anda buscando un recurso. Se van a Israel, ¿sabe por qué? Porque en Israel andan buscando el aura de Jesús. Oye, debe haber aquí un aura, un perfume fresco de Jesús que todavía queda por algún lado. Y se meten en la cuevita allí buscando, aquí fue que nació, por aquí lo enterraron, por aquel lugar. Mire, yo no tengo nada en contra en contra de los viajes a Israel, pero tampoco los favorezco. Yo creo que yo tengo lo que ellos no tienen allí, porque yo lo tengo en mí. Jesucristo no está en Israel, está en ti, mi hermano. El perdón de Dios no está en Israel. Él te lo dio a ti por medio de su Espíritu Santo. Él te transformó a ti. Él te ofreció el camino. Te señaló el sendero. ¿Por qué hay que buscarlo allá? Un grupo de negociantes mafiosos buscando cómo llevar gente. Ahí vi yo, me están poniendo ahí, le vamos a rebajar $1,045 para donde yo no me rebaje nada porque no voy. Para que usted vaya al muro. Entonces ustedes los pastores allá en el muro y se ponen la mitra y allá está en el muro orando, buscando qué cosa. Si yo me arrodillo en mi casa y Cristo está conmigo, Él me escucha. Clame a Dios, busque a Dios, porque usted tiene todos los elementos necesarios para encontrar al Señor. Ese Señor que el mundo, que esta sociedad necesita, tú lo tienes. No lo pregonamos, andamos buscando por ahí quien nos dé algo. Se han metido a política, pero están metidos en política. No, que somos políticos porque creemos que este sí y que aquel sí. No, el partido blanco, no el rojo, el azulito. Mire, ningún partido es Cristo. Ningún ser humano es Cristo. Él es que cambia. Hoy día no hay salida, mi hermano. El pecado está hoy peor que ayer. Está mal este mundo. Necesita hombres y mujeres. Él no ha llamado a las grandes multitudes, llamó a un grupito. Y tú eres parte de ese grupito. Pregona. Háblale al mundo. Lleve ese mensaje restaurador a ese hogar, a esa familia, a esa vida sumida en las drogas, en la miseria. ¿El gobierno qué le da? Una metadona. Y tú te metes en el programa. No, yo estoy en un programa de metadona ayudando a los drogadictos. Usted no está ayudando a nadie. Usted lo está hundiendo en su miseria. Usted lo está enfangando mal. Está poniendo el pie en el cuello. No, pero yo trabajo para el gobierno y sabes que hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma es sacarlo de ahí. No, cuando alguien llega a Cristo, puede ser el peor de los drogadictos. Hay un cambio, mire, radical en su vida. Pero si no entendemos esto, seguimos dando cosas contra el aguijón. Jesús, su presencia, es la necesidad social, presencia de Dios. Es lo que todos aquellos necesitan que saquemos del templo. Sáquenme a Dios, tráigamelo acá. Andamos buscando lo que no existe.
Queremos de esta sociedad lo que no nos va a dar. El Señor Jesús, luego de partir de este mundo, nos dejó el poder y la guía de su Espíritu Santo para enfrentar y destruir el pecado. Mas muchos piensan que ellos no tienen esa capacidad, que ellos no están suficientemente fuertes para destruir, para deshacer las obras del diablo. Y algunos que entienden que sí, buscan bienes, buscan gloria, buscan dinero, buscan placer, a fin de colocarse en un nivel alto en esta sociedad. Sacrifican todo, pero no destruyen el pecado. Sacrifican el bien de Dios, la gracia de Dios, y ponen las miras en las cosas de aquí. Jesucristo te llamó para ser luz del mundo. No llamó a los gobiernos no son luz del mundo, tú eres luz del mundo. El gobierno no es sal del mundo, tú eres la sal de la tierra. Dios no llamó a Hollywood a cambiar el mundo, te llamó a ti a cambiar el mundo porque colocó en ti su espíritu. Conocer esto es un tesoro. Quien sabe estas cosas pregona a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Habla de Dios. No va a un templo, a una iglesia y se reúne allí a brincar y a saltar, sino que va y busca al perdido y le pregona el mensaje salvador, redentor de Cristo. Mira, queremos sacarte del fango oscuro del pecado, queremos sacarte de tu miseria. Mire, solo aquel que vive la desgracia social sabe el dolor de su vida. ¿Han visto cómo mueren los actores, las celebridades? Van cayendo lento pero seguro. Algunos están atrofiados mentalmente, inútiles. Otros no saben qué hacer porque tienen que mantenerse con las drogas. No tienen paz en su vida. ¿Sabe cuántos cristianos quieren ser celebridades, estrellas? Colocarse en el lugar de aquellos. Parece que somos ciegos, la verdad. Hay que ser diestro, hay que mirar la verdad del mundo. La vida sin Dios es amarga, es insípida, es dolorosa. No hay hogar que tenga paz, ni tranquilidad, ni seguridad si Dios no está. Donde el pecado está presente, Dios no está. Donde Dios no está, nada funciona. Aparentemente funciona. Este es un año que es un reto para cada uno de aquellos que conocemos al Señor. Es el tiempo de proclamar la verdad de Dios. De decirle al mundo, no es la sociedad la que debe cambiar. Es el ser humano el problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es el pecado que destruye, que atrofia, que nubla la razón, que lo hace un criminal. Hoy vivimos la violencia, la inseguridad. Pero muchos dicen, no, el peor problema. Hay personas que han clasificado el problema al pecado. Algunos son mucho más sacros que otros. Y para muchos el peor pecado es la homosexualidad, el aborto, la trata y una serie de cosas allí. No, todo es pecado, desde el más pequeñito hasta el más grande, todo es pecado. Ay, los homosexuales, eso es lo peor que hay. No, todos son pecadores. No hemos sido llamados a clasificarlos, hemos sido llamados a predicarles. Nos hemos hecho enemigos del drogadicto. Ay, no, esa gente. Y el homosexual. Decían los hermanos, no lo quiero ver ni en la puerta de mi iglesia. Si viene aquí lo saco. Pues mire, esta iglesia está abierta. Todo el homosexual, la prostituta, los que están por ahí perdidos en la drogadicto, mire, las puertas están abiertas, venga acá. A nosotros se nos llamó a ser médicos para estos enfermos, a hacer luz para estos perdidos en tinieblas que no hayan cómo salir, a darle sabor a esta gente que están desabridos, están amargados, atrofiados, sumidos en su miseria. Usted no sabe cuán grande es la agonía de esta gente, cuánta depresión, dolor, cuánta incertidumbre hay en la vida de estos individuos. Estamos acostumbrados a predicar la iglesia para que la gente haga bulla, ¿cierto? Predíquele a los que no conocen a Dios. Usted quiere escuchar que le diga, ¡qué bien! Vaya a hablarle a aquel que está perdido llorando allí, muerto en lágrimas, sumido en su veneno. Pero aquel no te da un aplauso ni te da una gloria, ni te dice, aleluya, qué bueno. Aquel no te coloca en un pedestal. El milagro más grande que todo cristiano
puede hacerle a alguien es traerlo al Señor, darle al Señor. Si alguien conoce a Dios, es el más grande milagro. Que se vaya sin pata, sin pierna, sin brazo, sin lo que sea, pero dele al Señor. Que las drogas los consumen. Nosotros conocimos un hermano que él usó droga por muchos años. Perdió las 2 piernas, pero consiguió a Cristo. Murió, pero murió en Cristo, salvo, murió en luz. Y hoy queremos, vamos a orar para que el Señor le dé 2 piernas nuevas. No, ore para que el Señor lo salve, para que se conserve ahí. La vida es un reto, la sociedad es un reto. Todo es un reto. ¿Por qué la gente es mala? Bueno, porque no es educada, no, la gente es mala porque el diablo los ha hecho malos. No porque la educación lo va a cambiar. La educación no cambia a nadie. Aunque usted piensa que sus hijos serán mejores si se educan, no es que ellos no estarán preparados para enfrentar esa sociedad, sí, pero estarán perdidos. Yo prefiero que estén preparados para enfrentar la eternidad. Muchos cristianos posmodernos creen que el mal de la sociedad es otro, que ya no es el pecado. Que el pecado está en los barrios marginados, pero no está en los palacios, ni está en las casas de gobierno. Pero el pecado no solo está en los palacios y en las casas de gobierno, está en muchos templos. Hay templos que son todos pecadores. Y alabaré, son pecadores todos. Mi hermano, ataque el mal, el pecado, atáquelo dentro y fuera. No tenga temor porque usted lo conoce, usted sabe cuando hay pecado. Usted conoce al chismoso, al criticón, al peleón. Usted conoce al ladrón, usted conoce a todo el mundo. Condena el pecado. No, a mi vecina yo no le digo, porque si le digo que el pecado no viene a la iglesia, dígale que el pecado la va a matar. O se muere escuchando la verdad, o se va al infierno con la mentira. Que se va a morir de un ataque porque usted dijo que es pecador, dígaselo, pero pueda que lo salve. Jesucristo es el único que puede transformar al ser humano y su entorno. Jesucristo es el único camino, es la única salida, es la única alternativa y a ese predicamos usted y yo. Es a Cristo y a este crucificado. Él vino y esa muerte en la cruz es garantía de que mi mal será curado. Mis pecados serán limpiados. Lo que el diablo puso allí será quebrantado por esa sangre derramada en la cruz. Que algunos dicen, no creo en la fe. Allá ellos. Yo lo que no creo es en la falsa fe. En esa fe que pregona otra cosa. En esa fe que mira los cambios del gobierno y no es luz. Que pretende vivir lo que no es. Que supuestamente le da al César lo que es del César. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquel que la iglesia ha escondido y que la iglesia se lo goza todo ella sola. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 2 hasta el 4, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero tu cultura, tu riqueza, tus proyectos, el llegar a Hollywood, el ser una celebridad, no me interesa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No me creí nadie en medio de ustedes. Y el 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y poder. Porque lo tienes contigo. Pregónale
al mundo esta verdad. Háblale a la gente la verdad de Cristo, pero dile la condición dañina, peligrosa en la cual se encuentran. De lo contrario, mientras tú sigas compartiendo con ellos, buscando la casita que ellos tienen, el carrito que ellos manejan. Ay, yo quiero manejar un carro como aquel actor. Me gustaría tener uno como aquí. Y esa mansión de fulanito tal. Qué bonito está eso. No le envidie sus cosas. Llévele el antídoto. Dele la sanidad, que es Cristo Jesús. Estemos en pie. Oramos. Dios y Señor, queremos confesar en esta hora delante de ti que hemos fallado, que hemos vivido plácidamente este evangelio, que hemos buscado otras alternativas, que hemos guardado la medicina mientras este pueblo se muere. Queremos llevar este mensaje en este nuevo tiempo a este mundo que se derrumba en su miseria. Llevar tu verdad a esta sociedad que perece sin encontrar salida. Danos, oh Dios, la fortaleza en el nombre de Cristo Jesús.